Vamos a ver si podemos comunicarnos mejor con Jorge Raichit. Jorge, ¿me escuchás? Hola. Bueno, vamos a hacer una cosita que es más fácil, dejar las manos libres y poder hablar con Jorge. Jorge, ¿me escuchás ahí? Yo te escucho bien, ¿vos me Bi- escuchás a mí? Yo te escucho perfectamente. Bueno, Jorge, muy buenos días. Te agradecemos que nos hayas esperado más allá del tema técnico y que decía que, bueno, fuiste protagonista en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio durante este año y particularmente el programa La Voz del Grito, La Voz, el grito que les calla el silencio. Y queríamos ver, bueno, un año bastante aciago, complicado, en donde vos particularmente enfrentando a Lewin con otros compañeros por lo del lago escondido, un lago escondido que fue dando sorpresas, ¿no? Que empezamos a ver lo que escondía dentro del lago, ¿no? En realidad no es dentro del lago, lo que se esconde es que Lewis no es Lewis, Lewis es la expresión más acabada de un diseño estratégico de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre justamente el Atlántico Sur, con base en Isla Malvinas, Orcadas y Sandwich, que tiene proyección sobre el mar territorial argentino, la Antártida y los pasos bioceánicos, ¿no? La Antártida por todo lo que significa en recursos, el mar por lo que significa también en recursos y en proteínas, y los pasos bioceánicos como recurso militar estratégico frente a una eventual guerra mundial. Así que esto se incluye con el triángulo que ha construido Lewis entre Lago Escondido, a 6 kilómetros de la frontera con Chile, Sierra Grande, donde una pista de aterrizaje a 400 metros del mar Atlántico, igual al aeroparque, y otra estancia que tiene en Punta Magallanes. Ese triángulo justamente define la Patagonia Austral, que pretende ser exhibida del territorio continental argentino. Cuando hablamos de Lewin no podemos dejar de pensar en los últimos chats que son producto, particularmente creo, de la interna que tiene Juntos por el Cambio. Yo veo la mano de la Bullrich ahí porque fueron por Milman y empieza a filtrar algunas cuestiones detonando todo Juntos por el Cambio. Una verdad y una información que todos la decíamos a los gritos, pero que empieza a aparecer como aparecieron los dos últimos nietos, ¿no? Hablando de otras verdades, de la verdad, memoria y justicia. Pero va a haber que calmar aguas porque la gente ya tampoco cree mucho en la información. En realidad, lo que hay que entender es que primero dos cosas, desde mi punto de vista, humildemente, como siempre, que tanto Macri y su cúpula como estos jueces, funcionarios y grupos mediáticos que van a lo de Lewis, van a recibir instrucciones, no van a discutir nada, van y reciben instrucciones, guiones prearmados que tienen que ver justamente con un debilitamiento de la Argentina a los fines de impedir la reconstrucción del UNASUR en el marco latinoamericano, y en lo interno a propiciar el golpe destituyente a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de impedir la ampliación de la Corte. Estos dos temas marcan institucionalmente la necesidad de la pelea, la lucha política, la jerarquización de la lucha política identificando al enemigo, porque la Argentina está bajo golpe de Estado judicial, mediático, financiero, empresarial, y obviamente a través del PRO Cambiemos, que intentó cambiar la línea sucesoria en diputados, no pudo, y que obviamente avanzó sobre el Consejo de la Magistratura a través de la Corte, avasallando todas las instituciones de la democracia, desde las parlamentarias hasta el Poder Ejecutivo, en estos últimos años, y que obviamente intenta quedarse con el poder político de la nación a través de los actos. Y esto es lo que está sucediendo hoy en Argentina, y hay que decirlo con todas las letras, en donde el máximo operador de todo esto, sin duda, es un guión estratégico externo y que se ejecuta obviamente a través de Lewis.
Leo, y que no es ni más ni menos que el viejo proyecto de la OTAS, la Organización del Tratado del Atlántico Sur, que comenzó con la invasión a Malvinas en el 82. Comenzó mucho antes, pero que contemporáneamente lo podemos plantear así. Digo, ¿qué pasa ahora con estas escuchas nuevas en donde lo involucra el operador político de Rosati con relación con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? Y uno pregunta, ¿quién va a juzgar a estos tipos si el Poder Judicial está totalmente corrupto? En definitiva lo va a jugar siempre el pueblo. Yo creo que la Corte va a ser sentada algún día en el banquillo de los acusados, como fueron los dictadores. Los tiempos los establece el pueblo. Hoy las necesidades del pueblo están lejos de lo que nosotros vamos planteando como ejes de la justicia, porque indudablemente en medio de esto tenemos que derrotar la inflación y tenemos que equiparar o generar los recursos necesarios para que la familia argentina se pueda sentar en la mesa todos los días. Así que estas son las preocupaciones del pueblo. Las preocupaciones del Poder Judicial son las preocupaciones, obviamente, de los responsables institucionales del país, también de toda la militancia, entre las cuales nos incluimos, pero son discusiones que están alejadas de las necesidades vitales y cotidianas del pueblo todavía. Cuando vos hablás de la mesa de los argentinos, de la cantidad de gente que está sin laburo, y la que tiene laburo en blanco no le alcanza para llegar ni siquiera al 10 de cada mes, pero uno sigue pensando, bueno, pero estos poderes fácticos que manejan la justicia impiden que terminemos de discutir lo de los puertos, lo del lago escondido, lo del litio, temas que vos, junto con otros, con Urien y con tanta gente, vienen peleando cotidianamente para que esto tenga una resolución. ¿Vos creés que en lo que queda del año va a haber un viso de posibilidad de avanzar en esos temas? Es una responsabilidad nuestra, la militancia, justamente, de poder enhebrar, milvanar los procesos cotidianos del pueblo con estos procesos institucionales y macroeconómicos, porque el tema de los puertos, fíjate vos que nos está dando un déficit anual de miles de millones de dólares que podrían volcarse justamente a una distribución de la riqueza. Por eso digo que nosotros vemos como militantes la obligación de mirar cuáles son las preocupaciones cotidianas del precio del pan y saber, digamos, que los saldos exportables de harina, y explicar todos los días que los productores de harina no quieren volcarlo al mercado interno y le cobran a los argentinos el precio internacional de una guerra que está demandando alimentos en todo el mundo, y nadie les dice, tampoco en los medios, al pueblo argentino, que Alemania está pasando zozobras en la provisión de alimentos, que está apagando la luz a las 10 de la noche como Francia, que en España hay movilizaciones justamente porque los salarios no alcanzan, igual que en Inglaterra, y eso está pasando en el mundo, pero acá la culpa es del peronismo, de Cristina y de quienes gobiernan. Realmente esto es justamente el amparo, el ocultamiento, la tergiversación, la manipulación que hace ese poder real, que es la artillería del golpismo en la Argentina, que son los medios. Jorge, ¿cómo ves la posibilidad de que, bueno, esta proscripción hecha por parte esto va a llevar tiempo porque todavía está casación, todavía está la Corte, lo cual todavía posibilita que Cristina pueda llegar a ser candidata, porque todavía no se cerró esa instancia. Eso es lo que anhelan los grupos concentrados de poder, pero de ahí a que sea, recordemos que hubo un presidente con 37 causas abiertas, que fue Macri. En realidad yo creo que, primero, Cristina lo dijo el otro día, Cristina es la máxima líder del Movimiento Nacional Popular en la Argentina. Es una de las 20 mejores cuadros políticos del mundo, junto con Lula, no cabe la menor duda. Y que
sea o no sea candidata, no la convierte en una muerta política, sino en una conductora. Lo cual implica que los escenarios pueden cambiar. Yo creo que lo más importante acá no es la política solamente cristinocéntrica, sino la institucionalización del Movimiento Nacional y Popular en su conjunto, terminando con el fraccionamiento, la fragmentación e incluso el canibalismo interno, que obviamente se parece más a una jaula de gatos enardecidos que a un proyecto político de que identifique el enemigo y objetivos estratégicos, como la nueva Constitución, la defensa del Río Paraná, la reforma tributaria, financiera, la ampliación de la Corte y la libertad de los presos políticos, que debe instituirse rápidamente a través de un indulto, que es lo que le estamos pidiendo al presidente de la Nación. Dos cositas. ¿Vos no creés que el presidente ya tendría que hacer uso, después de los audios que se conocieron ayer de un operador político de Rosati hablando con un ministro de la Ciudad de Buenos Aires sobre coimas y cómo manejar el tema del Consejo de la Magistratura, de hacer una cadena nacional y mostrar estas cuestiones que desde lo político y por el otro lado, ¿cómo ves la posibilidad de que la derecha vuelva a gobernar nuestro país cuando ya por primera vez en la historia tienen una herramienta política para hacerlo? En realidad yo te contestaría como cirujano: cuando hay un poco de pus hay que abrirlo y drenarlo. Si vos lo querés enfriar, a veces no te da resultado y te produce una septicemia que te mata. Hoy el Poder Judicial está podrido, es una corte corrupta, canalla y criminal, y esto hay que extirparlo de alguna manera o diluirlo, porque si no va a infectar el resto, está infectando el resto de la democracia y los poderes republicanos. Y esto se está obviamente aprovechando el proceso golpista que incita a Pro Cambiemos a bloquear prácticamente todo. Por lo tanto, el presidente camina en un abismo muy, muy difícil entre intentar hablar como una monja en un lugar de diversión, digamos, y esto no sucede así, porque ese filo del abismo lo puede llevar a caer a él mismo, porque el objetivo no es él, es el peronismo, es Cristina. Como dijo Cristina, ni siquiera Cristina, el conjunto del movimiento nacional quiere ser puesto de rodillas por el coloniaje en la Argentina. Jorge, te agradezco mucho que hayas pasado por La Voz, invito que le caiga el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio, que el 2023 nos escuche, nos encuentre nuevamente en las trincheras y bueno, a sacar el bastón del mariscal, ¿no? Un abrazo muy grande, sigan haciendo patria, que es lo que necesitamos. Un abrazo grande. Un abrazo, Jorge. Jorge Rachid, asesor del gobernador Kicillof, pero aparte un médico sanitarista histórico, un peronista histórico. Qué terrible, ¿no? Porque hablamos con dos hombres hoy, uno Robelli y el otro Rachid, que ya pasan los 70 años. Y tienen una fuerza que me encantaría que tuvieran los pibes. Los pibes hoy no discuten nada, y esto es lo que ha logrado el enemigo, que los pibes no se involucren y que le vendan como antisistema lo más conservador del sistema, rayano en el nazismo. Empecemos a mirar al otro, porque si el otro se cae, a la larga me caigo yo. Sobre todo en estas fiestas tan cristianas, ¿no? Digo.